de este carbohidrato, específicamente de la glucosa, precisamente las necesarias para nuestro metabolismo, para todas las funciones de nuestro metabolismo. Incluyanse entonces todos los procesos metabólicos, conocemos a partir del conocimiento de nuestros aparatos y sistemas, ¿no? Cada aparato o sistema del cuerpo humano tiene una función, ¿verdad? El digestivo, digerir, pues sí, pero la digestión consiste en la masticación, el disolver los alimentos en la primera parte, que es la boca, al nivel de, bueno, también en el estómago sigue este proceso de los con base en las características, ¿no? Del jugo gástrico. En mi pantalla, porque yo veo nada más una cosa negra. No, profe, no se ve. Los de computadora y luego los subí en la nube de Drive, de eso porque son cargarmente con la clase distorsiona el audio. Otra vez computadora es posible. Miren, está viendo mucho atrás, ¿cómo se llama? Del metabolismo, y les decía que cada dos tiene una función del digestivo, si fuera a través del sistema del nervioso, ¿no? Las funciones de ese sistema digestivo, el uso de la masticación incluye emocionales porque les antoja un alimento, puede o no generarles este proceso de la salivación, ¿verdad? Y esto va a ser precisamente detone de las enzimas digestivas en nuestra saliva para empezar a predigerir los alimentos. ¿Ven? ¿Y qué diferencia? Es algo que no les gusta, porque algo que no les gusta, tener la capacidad de digerirlo tan fácil como algo que sí les agrada, porque desde el principio se les antojó productos digestivas necesarias para su metabolismo. Algo que gusta, pues van a tener, sí, van a tener, no digo que no, sí tienen enzimas digestivas para la absorción de los alimentos. Es esencial para que puedan llegar a un proceso metabólico definitivo. Ese proceso metabólico definitivo es precisamente de los nutrientes que se incluyen en los alimentos. Resulta que en lo que estamos comiendo no viene solo glucosa, porque entonces sería una, ¿no? Cristalino y como que si comiéramos cucharadas de glucosa, eso no sucede. Nosotros carbohidratos en forma de alimentos procesados, ¿no? Y estos alimentos procesados es características nutricionales porque puede ser que contengan proteínas, contengan grasas, en el equilibrio de estas biomoléculas nutricionales, más bien nutritivas, eh, podamos tener en cuenta que estado de salud adecuado. Cuando hablemos del tema de diabetes, vamos a ver por qué es tan importante la alimentación equilibrada y por qué es tan difícil llevarla, ¿no? De que toda la industria alimenticia a través de todos los medios de comunicación nos dé información que de alguna forma, consciente o subconsciente, estos hábitos, ¿no? Como hablamos en el primer parcial del cereal, o no me acuerdo si fue en este, que decíamos que cuál era el alimento más del día, y todos coincidíamos que, pues desde niños nos enseñaron que era el desayuno, ¿no? Que todos los son importantes, y el desayuno se asumía que debía ser el más importante y que por eso debíamos comer más carbohidratos, y algunos incluso se lo permiten porque dicen, bueno, voy a desayunar pesado y porque voy a gastar energía durante el día, porque voy a estar despierto y así, pero energía solo es en mi computadora, entonces, no recuerden que siempre el gasto y el gasto, el consumo es lo mismo, ¿no? La ingesta, ¿no?
es lo que equilibra las calorías. Ahora ya los alimentos con unos cuadros negros, bueno, creo que son unos hexágonos, no sé si tienen calorías en exceso, sodio en exceso o grasa en exceso, ¿no? Aún así, pues la gente los consume. Han quitado también algunas cuestiones de tipo, ¿cómo podríamos decirlo? Pues en la mercadotecnia antes se valía de todo, ¿no? Y entonces se metían dibujos animados, se metían animalitos que hacían que las personas, sobre todo los niños o adolescentes y algunos adultos como yo, nos dejáramos llevar, ¿no? Porque, ay, tiene un Chococat y a mí me encanta Chococat, entonces lo voy a comprar, porque amo Chococat. El alimento no es rico en nada nutritivo, solo es puro carbohidrato, pero como tenía el Chococat, pues yo por eso lo compré, ¿no? Y así pasaba, ¿no? Entonces, y no solo en alimentos, también con ropa y con muchas cosas, ¿no? Que puede ser de mala calidad y lo que sea, pero si tiene el muñequito que nos gusta, pues lo vamos a consumir. No está mal de nuestra parte, está mal del sistema en el que vivimos, pues de esta mercadotecnia que nos bombardea, amor, porque el capitalismo en el que nosotros vivimos, pues se mantiene con esa libre demanda de productos, ¿no? Y si nosotros no compráramos nada, pues la economía se vendría al piso. Por eso es que hay que comprar y gastar y así. Hacerlo. No digo que no se compren cosas, hay que saber hacerlo, sobre todo si lo que está a salud, ¿sí? Y por esa razón, antes conocer estos detalles del metabolismo de los carbohidratos y como les decía, en los alimentos solo carbohidratos, ¿no? El gran de los carbohidratos casi siempre los lípidos que les conocemos como grasas. Un pastel, por ejemplo, podríamos pensar que pudiera tener una de proteínas si el merengue específicamente está hecho con clara de huevo. Pues sí, la clara de huevo es proteína porque es albúmina. Se sustituye el tradicional, que creo que se llama italiano, por un merengue de chantilly, es pura grasa, ¿no? Y tiene casi la misma consistencia, permite el decorado y todo, pero entonces ya no tenemos proteínas, y lo poco que tenía el pastel de proteínas se lo quitamos por el chantilly, entonces le metemos pues solo carbohidratos y grasas. Y ahí está un alimento de los más vendidos, ¿verdad? Es súper sabroso, ahorita me estoy imaginando un pastel de tres leches y se me antoja enormemente. Es donde nosotros pues caemos, ¿no? En las tentaciones de consumir alimentos no saludables, pues, porque están bien buenos. Brócoli hervido con un poquito de sal, o mejor sin sal, porque también la sal es mala. Pues a pocas personas, no digo que a nadie, pero a la mayoría no nos gusta. Y yo sí me como el brócoli, pero pues que tenga, o no sé, o queso por lo menos. Pues bien, parece ser que ya regresó a la anormalidad mi computadora. Voy a empezar, ¿no? De las hamburguesas y así, pero pues no vamos a hablar ahorita de comida porque me va a quedar en la digestión. Hablamos de la que se empiezan a digerir los alimentos por las enzimas digestivas de la saliva, pasan al estómago y en el estómago tenemos el ácido clorhídrico presente en el jugo gástrico, que se acuerdan que tiene un pH muy cercano a uno, ¿verdad? Y esto es corrosivo 100%. Si nosotros lo tuviéramos al aire libre en un vasito y metemos el dedo, pues sale el puro huesito. ¿Por qué? Porque es un ácido fuerte. Nosotros tenemos, por el diseño, dirían el perfecto diseño natural que tenemos, unas células, las células del estómago que revisten el lugar en donde llegan los alimentos, tiene un proceso, no, unas características de este,
de resistir estas características. Las características del pH ácido del jugo gástrico. Pero no así los alimentos. También hay medicamentos que requieren un pH ácido para disolverse y de ahí, ¿a dónde creen que pasa? Pues al intestino delgado. Delgado, que se comunica inmediatamente con el estómago, va a ser como una parte muy porosa. El estómago, hagan de cuenta que solo es un receptáculo que tiene un líquido que disuelve, así 100%. En el intestino se absorbe por los poros y capilares y vellosidades y todo. El intestino delgado es el encargado de la absorción de los nutrientes. Absorbe a través del intestino. Lo que no se absorbe por el intestino delgado sigue su camino al intestino grueso, pero ya no son nutrientes que se van a absorber para metabolizarlo, sino que ya son prácticamente la mayoría productos de desecho y que solamente se le van agregando nuevas sustancias a través de los capilares también del intestino grueso. En el intestino delgado, como yo les decía, que se absorbe, cuando digo se absorbe es que por las paredes va a pasar la glucosa, va a pasar la aspirina, va a pasar el brownie de marihuana, lo que hayan consumido. Y lo digo así en términos generales porque es todo lo que pasa por el estómago, va al intestino delgado y de ahí se va a ir directamente al hígado. Hablamos pues de las, hablamos de todas las cosas que se coman van a pasar en ese proceso, de la boca al estómago, por el esófago, por supuesto, intestino delgado, se absorben estas micronutrientes o sustancias, medicamentos, drogas, lo que sea, a través de los capilares del intestino delgado y pasan en el hígado. Les estoy haciendo este caminito porque eso no viene en el video que les voy a transmitir, si me deja esta cosa. Ir abriendo ahí en su drive, está el material didáctico Bioquímica 2021. No me deja grabar la clase. Yo digo, si lo presento, sí se puede, pero si le doy grabar clase, se bloquea. Entonces, y 2 veces me bloqueó. Entonces, les voy a presentar el video. Todos los nutrientes que pasaron, porque estamos hablando no solo de glucosa, ¿eh? Todos los nutrientes que pasaron del intestino delgado van a ser transformados. Esta transformación varia. Si es un alimento complejo, como por ejemplo el almidón. Saben ustedes que el almidón es un polímero de glucosa. Digamos, es glucosa, ¿verdad? Claro, probablemente camino ya se fue desdoblando desde la boca, ¿verdad? Se fueron rompiendo esos enlaces glucosídicos para que llegaran glucosas individuales hasta el hígado. Y en el hígado, entonces, la glucosa sí va a tener una transformación todavía más pequeña. Quedamos que esto va a llegar hasta hasta los últimos niveles, como viene siendo el nivel subatómico. La mitocondria, lo que va a tener lugar va a ser un flujo de electrones, pero esos electrones provienen directamente de los productos de degradación de la glucosa. Y ven desde dónde viene la glucosa, ¿no? Nosotros no decimos, yo voy a consumir electrones porque eso es lo que necesitan mis células, pero los va a obtener de las sustancias químicas que estamos consumiendo, ¿no? Y aquí ya les tengo el video, tan ansiado y añorado video. La glucosa, quedamos que es una molécula de 6 átomos de carbono. Vamos a seguir haciendo recordatorios. Cada uno de estos 6 átomos de carbono debe estar unido en 4 diferentes sitios con, puede ser, oxígeno, con hidrógeno o con grupos hidróxido, que son estos que vienen hidrógeno y oxígeno. Entonces, el único, una unión con un doble enlace, pero sigue teniendo 4 enlaces, si se dan cuenta, 2, 3 y 4. Este tiene 1, 2, 3 y 4. Y así cada uno tiene 4 enlaces con diferentes
porque los carbonos del medio pues se comunican con otros dos carbonos y a los lados con otra cosa, ¿no? El único que tiene doble enlace es el carbono carbonilo. Recuerden que solo hay un carbono carbonilo en los carbohidratos simples como estos monosacáridos, la glucosa. De esta forma, como lo vemos, en la molécula, cuando se hace un anillo o un ciclo, si se dan cuenta, vean aquí los colores corresponden al oxígeno. Y si no ven el símbolo, nada más con que oxígeno. El azul es agua, no, es hidrógeno y el gris es carbono. Recordamos también que estas figuras las podemos hacer sin esta descripción. Aquí se está poniendo para que vean perfectamente a qué corresponde cada uno. Pero cuando nosotros hacemos solamente un hexágono, sabemos que se refiere a un carbohidrato de 6 átomos de carbono, porque se asume cada ángulo hay un átomo de carbono, excepto donde está el oxígeno que se unió con la otra, el átomo de carbono para cerrarlo, ¿no? Pero bueno, esto es necesario, o más bien, tiene que suceder, este, modificarse. A modificar, bueno, primero venían de las sustancias como grasas, proteínas, etcétera. ¿Para qué sirve la glucosa? Para obtener energía, y este proceso de obtener energía a través de la glucosa se conoce como glucólisis. Importante de las funciones de la... Ups, pasó muy rápido. De las funciones del metabolismo de la glucosa o como para qué sirve, porque recuerden que nosotros tenemos momentos, hoy pasa muy rápido, en los cuales, ¿no? Ayunos incluso a veces prolongados, o podemos tener lo contrario, ayuno, atracones, ¿no? Y entonces es donde entra en juego un proceso metabólico conocido como regulación. La regulación de los carbohidratos no es otra cosa la disposición de glucosa proviene de los alimentos. Esto es algo como para entender de glucólisis, gluconeogénesis, ¿sí? Porque la glucólisis se puede hacer con la glucosa que viene de los alimentos o bien de la glucosa que nosotros tenemos almacenada en forma de glucógeno, ¿sí? Pero la gluconeogénesis y la glucogénesis se puede hacer directamente con los carbohidratos que provienen de la alimentación. Vamos a ver, ¿qué cosa es la glucogénesis? Bueno, estoy diciendo el último primero. Glucógeno. Recuerden que el glucógeno es un polímero de muchas moléculas de glucosa que nosotros íbamos a almacenar en el hígado y en el músculo. Es necesario y vamos a sacar ese glucógeno en forma de los monómeros con el glucógeno, que es la glucosa, ¿verdad? Y la gluconeogénesis es de los carbohidratos que no se utilizaron para glucólisis o génesis, pero que fueron nuevamente ensamblados en un polímero como estos del glucógeno, van a dar lugar a este término, pero pudiera ser menos, ¿cómo podríamos decirlo? La glucólisis y la glucogénesis, ¿sí? Podríamos decirlo en términos más simples. La glucólisis
es la ruptura de los enlaces de la glucosa para obtener energía. Se despedaza una molécula de glucosa. La glucogénesis es cómo vamos ensamblando muchas glucosas para formar glucógeno. Y la gluconeogénesis es donde nosotros sacamos la glucosa de este polímero al no haber la glucosa de los alimentos. Por eso la gluconeogénesis la estamos asociando con el ayuno prolongado específicamente. Pero ojo, no necesariamente, porque el ayuno prolongado es porque no hay alimentación estrictas o que solo consumen proteína, puede ser que estén comiendo, entonces no hay ayuno. Lo que están ayunando es de carbohidratos, ¿no? Como esa dieta keto, donde no incluyen carbohidratos, entonces se estimula la gluconeogénesis. ¿Y qué cosa es esto? Pues sacar el glucógeno que tenemos en almacén como fuente de energía. Y esto ayuda en parte cuando tenemos sobrepeso, ¿verdad? Porque cuando no tenemos sobrepeso y queremos echar a andar este mecanismo de la gluconeogénesis, pues realmente lo que vamos a hacer es ponernos todavía más delgados. No es correcto entonces ni conveniente que las personas delgadas hagan dietas restrictivas. Y les digo esto porque yo he tenido alumnos o alumnas que han tenido trastornos alimenticios, ¿no? Había una muchachita que estaba muy delgada hace como 2, 3 años. Creo que no les tocó a ustedes, pero ha habido muchas delgadas, ¿no? Pero esta era extremadamente delgada y aparte ella no comía mucho porque ella decía que estaba obesa, esa era su frase, yo estoy obesa, pero más bien eso estaba en su imaginación. Y entonces al no comer y a todo eso, pues estimulaba esta gluconeogénesis y básicamente pues desintegraba toda su musculatura, ¿no? Espero que haya tenido hay que esto tratamiento de, de salud mental porque son trastornos de salud mental, ¿no? El que yo esté seguro de que tengo un sobrepeso cuando realmente no lo tengo. Voy a dejar corriendo el video para que se vea cómo llegan los alimentos, es lo que les estaba yo describiendo, al estómago, en el jugo gástrico, los alimentos, bueno, aquí nada más viene como un caramelo, pero supongo que es cualquier alimento y se desbarata en este jugo gástrico. Quedamos ya que el estómago tiene unas características que le permiten soportar el pH del jugo gástrico. Vean, el intestino delgado aquí pasó muy, muy rápido, ¿no? Del intestino delgado pasa directo a la circulación, pero esta circulación es de un caminito que se llama porta. Es una comunicación venosa, la vena porta comunica al hígado, donde estos de carbohidratos, es decir, la glucosa, que son, ya lo vieron aquí, que ya viene solo como un hexágono, ya no viene con todo lo que vimos hace rato, cada uno de los átomos que lo conforman. Este hexágono, que es una glucosa, un carbohidrato de 6 átomos de carbono, va a estar circulando en la sangre, ¿sí? Pero en su camino de la sangre, por supuesto que va a llegar al hígado, va a tener proceso vieron aquí lo que se señaló, parte importante, pero voy a regresar para que quede más claro. Se va a metabolizar la glucosa como vemos aquí, pero la glucosa no puede entrar. Si lo vemos, se está regresando porque le va a mandar un mensaje de WhatsApp al páncreas para que le diga a la insulina, recuerden que damos que la insulina era una hormona producida en estas células pancreáticas, pero que iba a circular a través de la sangre a las células como células de Kupfer, y entonces la insulina va a llevar el mensaje, siempre lleva las llaves para abrir la puerta, ¿no? Si no hay insulina, pues, y ya aquí se brincó esto de la insulina. ¿Qué está pasando? Pero bueno, el detalle es este, ¿no? Que la glucosa necesita, esto que vemos aquí en amarillo y con cositas así adentro, es una célula. En el los llamamos organelos y cada organelo pues va a tener una función también importante. La glucosa
realmente esto es una animación como para hacerlo un poco más dinámico, ¿no? Y les aclaro esto porque luego sí llegan a pensar algunas personas que así tiene la glucosa las patitas. Tampoco la insulina es un guarura ni nadie así como custodio, haciéndose esa alegoría para decirle, bueno, la insulina le abre la puerta a la glucosa. Si no hay insulina, no entra la glucosa al interior de la célula y empieza la glucólisis. ¿Vieron todo lo que pasó antes de que la glucosa pudiera desdoblarse? Hablar solamente de esta parte, ¿no? De la glucólisis. Glucólisis, ya lo mencionamos la clase anterior, donde decían que la glucosa como fuente de energía necesita primero ser desdoblada en varias etapas. Una que es, le llaman aquí la preparatoria o de gasto de energía, porque quedamos que se produce energía, pero que también se consume. Y la segunda es, ¿dónde se obtiene la energía? Vamos a ver entonces en qué consiste, no es en otra cosa más de reacciones químicas con átomos llamado fosfato. Y este anión fosfato tiene que unirse a la glucosa por medio de diferentes enzimas, precisamente esta función de unir la glucosa con los aniones fosfato. Recuerden, el anión fosfato es una molécula por oxígeno y fósforo. No es un individual, porque si no solo sería fósforo. Y este anión fosfato proviene de una sustancia llamada adenosina trifosfato, mejor conocida como ATP. Este adenosín trifosfato tiene tres componentes. Un componente, como ven aquí, llamado adenosín, es una ribosa, que por cierto también es un carbohidrato. Ven aquí no es un hexágono, ¿verdad? Es un pentágono. Y entonces esto se trata de una pentosa. Bien. Y el otro componente del adenosintrifosfato, pues es el anión fosfato. El anión fosfato, como vemos aquí, para que sea trifosfato, pues tiene dos. Si tuviera dos, para que sea trifosfato debe tener tres. Fosfatos, fosfato. Entonces el que participa iones fosfato a la glucosa es el ATP. No es necesario que lo escriban completo, solo pongan ATP es suficiente. Significa adenosín trifosfato. Aquí les estoy describiendo la molécula para que la conozcan, a entender cómo este ATP, porque no es la única parte en la que participa durante toda la glucólisis. Ya vieron aquí, regala un anión fosfato a la glucosa que estaba aquí, para que esa glucosa en el carbono 1 intercambie los componentes que une. Recuerden que el oxígeno es un anión, perdón, es un elemento muy electronegativo y tiene todavía facilidad de unirse. Pues aquí el intercambio que decidieron es que cambia un átomo de hidrógeno por el anión fosfato, que es la primera que se forma, la primera transformación que sufre la glucosa en la glucólisis, glucosa 6-fosfato, porque se acuerdan que contamos los átomos de carbono a partir del enlace glucosídico. Este no es un enlace glucosídico, es un enlace covalente que forma el oxígeno entre dos átomos de carbono, porque el glucosídico se hace cuando formamos disacáridos. Aquí tenemos carbono 3, carbono 4, carbono 5, y entonces como el oxígeno que está unido al carbono 6 es el que hace esta unión, no lo decimos con base en el átomo de oxígeno, sino que los que le dan la numeración son los átomos de carbono. De carbono 6 se une el anión fosfato y por lo que la glucosa 6-fosfato. La enzima encargada de hacer este proceso, ven aquí, átomo de hidrógeno y se une por acá en el adenosín que deja de ser ATP para pasar a ser ADP. Y en lugar de tener 3-fosfato, permítanme un momento. Ahí voy.
llega un momento que a Balán le da frío y se quiere salir. Bien. Fíjense, y esto es de lo más sencillo. Y así va durante todo el proceso. Claro que llegamos a un momento en que se parte, ¿no? De glucosa a ser fosfato. Anda como muy lento este video. Y es que si le doy a avanzar, imágenes, dejo así por su cuenta. La glucosa 6-fosfato va a sufrir una nueva fosforilación. Este proceso de agregar aniones fosfato a la molécula de glucosa o a cualquier otra molécula se conoce como fosforilación. Enzimas que se encargan de fosforilar se conocen como quinasas con K. Algunos le dicen sinasas con C. Agrega un anión fosfato en el carbono 6, se conoce como exo o exocinasa. Si la enzima, aquí lo vemos, aquí con Q, exoquinasa, con K, bueno, por las dos es exoquina en la flechita porque es por lo que está en la flechita está participando como reactivo, reactante, ni como producto, sino como intermediarios de la reacción. Recuerden que ATP y ADP no se quedan completamente en la un anión fosfato. Lo único que hace es esta unión del anión fosfato con el carbono 6 de la glucosa. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Si les va quedando claro y que es complejo de entender, ¿no? Chat, creo que sí hay algo que dicen por aquí, que se oye pixeleado. Esa clase no la estoy grabando, chicos, entonces les voy a pedir por favor que los que no le vayan agarrando, vuelvan a ver el video. Está disponible en su materialidad para que lo puedan abrir ahí mismo. Igual si ustedes lo buscan esto en YouTube con el nombre de metabolismo, así como dice aquí en el texto en la parte de arriba. Entonces vamos a pasar a qué le va a suceder fosfato de ahora en adelante, ¿no? Bueno, aquí como vemos hay una unión de nuevos grupos fosfato, sino lo que estamos viendo aquí es un proceso que se llama isomerización. ¿Se acuerdan qué cosa eran los isómeros, verdad? Bueno, aquí les voy a poner en la isomerización es modificar la distribución. Se tiene que modificar la distribución de los átomos de los radicales unidos a los átomos de carbono, de oxígeno, hidrógeno, y esto va a ser independientemente del número de átomos de carbono que esté formando la molécula, nosotros vamos a ver que se respeta la proporción fructosa y que glucosa, si ustedes se ponen a contar los químicos que los conforman, van a ver lo mismo, ¿no? Solamente varía en la distribución. Pero entonces deja de llamarse glucosa para llamarse fructosa 6-fosfato. Pero quedamos que la fructosa no participaba en la glucólisis. Pues no, porque recuerden que la fructosa en la puerta
no puede entrar porque el cadenero solamente le da acceso a la glucosa. A la fructosa le dice, no, porque eres menor de edad. No importa, no puedes pasar. Y por eso no puede pasar. Pero ¿qué pasa? Que entró glucosa, adentro se transforma y ahora es fructosa, ¿no? Y tenemos que, la fructosa va a participar, pero en el segundo paso, pero proviene directamente de la glucosa. La fructosa como tal, incluso es utilizada en algunas personas como azúcar baja en calorías. ¿Por qué? Porque la fructosa sí es muy dulce. De hecho, la fructosa es más dulce que la glucosa. Por eso quedamos que los cereales industrializados, pues sí, porque hay cereales que son orgánicos, ¿no? El trigo y eso. Pero los que son industrializados, que vienen en caja con gallito o con tigre, traen jarabe rico en fructosa, súper dulce, da un sabor más dulce, pero no aporta las mismas calorías que aporta la glucosa, porque ¿qué creen? La fructosa no entra directamente a la célula, sino la que entra es la glucosa, ¿verdad? Y entonces sí, digamos que puede tener un plus el usar fructosa en lugar de glucosa. También algunos azúcares bajos en calorías que se venden así como ABC, azúcar bajo en calorías, están basadas algunos solamente en fructosa y algunos son combinaciones de glucosa con fructosa, es decir, que sí traen un poco de calorías, pero traen más que glucosa. No se está transmitiendo, ¿verdad? Mi imagen de la fructosa. Nadie me dice nada. Y yo estoy aquí emocionado dando mi ratón, donde está la fructosa y que bien bonita y así. Glucosa isomerizar, quedamos que este proceso de isomerización por medio de enzimas, bueno, también la fosforilación por medio de enzimas, todo lo que sucede es por medio de enzimas. Las enzimas son parte de los que van a reaccionar ni parte de los reactivos. ¿Se acuerdan? En una reacción química son dos componentes principales que se utilizan, ¿no? Los reactivos, que son los que reaccionan, y los productos, ¿no? Yo pongo A más B, me da igual a B, por ejemplo, ¿no? A B trozo y le pongo, me da igual a más B, porque son inversas las reacciones, ¿no? Y algunas se llaman de síntesis porque sintetizo, otras son porque intercambio los compuestos. Aquí específicamente en la pues es lisis, ¿no? De otras más pequeñas. Pero para que eso suceda, primero tiene que en el carbono, hay que convertir, pero recuerden como tenía un anión fosfato en el carbono 6, pues ahora se llama fructosa 6-fosfato. Los isómeros son también moléculas con los mismos, lo que cambia es la distribución en el espacio, ¿sí? Porque ya no ocupan la misma, literal, el mismo espacio físico, ¿no? Esto es importante por lo siguiente, porque la fructosa siguiente anión fosfato y entonces ya va a tener pues dos aniones fosfato, ¿verdad? Y aquí vamos a tener un segundo ATP que va a integrarse para regalarnos un ADP, quedamos que el oxígeno del carbono 1, porque el otro era 6, ¿verdad? Ahora va a ser el carbono 1 el que participe, hidrógeno y va a unirse ahí un anión fosfato. Ya lo vieron en la parte de arriba, aquí tenemos el átomo de hidrógeno que se va a liberar. Aquí está el ATP que nos va a regalar un anión fosfato y en la derecha ya tenemos la fructosa 6-fosfato, pero ahora como tiene un anión fosfato 1, pues ya no se va a llamar solamente fructosa 6-fosfato, sino fructosa 1,6 bi, porque tiene dos bifosfato, ¿sí? Algunos le dicen di, pero la mayoría de las veces y por cuestiones de nomenclatura, a los compuestos químicos que tienen dos radicales iguales, se les pone la letra bi. Por eso les digo, se habrá escuchado en algunos lugares, di, como el acá, ¿no? ATP, que es adenosin trifosfato, y este es adenosin difosfato.
Entonces es algo que es para considerar, pero la fructosa no es difosfato, sino es 1,6-bifosfato. Y esto es por medio de una quinasa. Recuerden que las quinasas agregaban aniones fósforo o fosfato, perdón, pero esta como es una fructosa, por eso la enzima se llama fosfofructoquinasa. Y aquí ya tenemos dos ATPs que han intervenido, ¿verdad? Pero los dos han sido para consumir aniones fosfato. Tiene la parte en donde se hidroliza la molécula de 6 átomos de carbono. Es importante porque aquí ya tenemos dos moléculas de 3 átomos de carbono. También son bien importantes porque resulta que son importantes desde el punto de vista metabólico. Si esto no prosigue, es decir, que quede hasta aquí, van a ser estos, ¿verdad? Los componentes, además de llamarse gliceraldehído 3-fosfato o dihidroxiacetona fosfato, también se les conoce en general los dos como cuerpos cetónicos. Entonces, una pregunta de examen que pudiera hacer, y no es una sorpresa porque ya se le estoy spoileando ahorita, eh, dice José Eduardo, Carola, no podrá entrar a clase. Es muy lamentable porque esta clase no se está grabando, entonces no se las voy a poder subir, a menos que la grabe por separado y se las suba así como yo solito, ¿no? Al mismo tiempo se las comparto así, solo la explicación del video, porque vamos antes de la digestión y otras cosas, ¿no? Yo les estaba diciendo que les iba a soplar aquí una pregunta de examen, no me acusten, ¿verdad? Porque esto no se está grabando, entonces no va a haber evidencia, a menos que ustedes sí me estén ahí grabando. ¿Y cuáles les dije? Ah, de los cuerpos cetónicos. ¿Cuáles son los cuerpos cetónicos? Y aquí los tenemos en la pantalla, ¿no? Hidroxiacetona, y gliceraldehído, ¿no? Importantes, pues porque son los productos intermedios de la glucólisis. Estos son los que le dan precisamente ese olor a acetona. De glucosa se están quedando solamente como cuerpos cetónicos. En las pruebas para hacer examen general de orina hay una parte que se llama tira reactiva. Los que alcanzaron a hacer servicio social, que metieron tiras reactivas en muestras de orina, se acordarán que venía una almohadita. Las tiras reactivas son como muchos cuadritos que son unas esponjitas que tienen reactivos para detectar sustancias, entre ellos, por ejemplo, el pH, ¿se acuerdan? Otro es la detección de cuerpos cetónicos. Si y la tira reactiva detecta, ¿por qué es relevante? Porque quiere el paciente que debe tener, aparte también la tira reactiva detecta directamente la glucosa, ¿eh? Una persona con la glucosa en la orina no necesariamente debe tener cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos van más allá de la humedad porque tienen que ver con la degradación de la mar del cuerpo, porque recuerden que está no sé cómo jugar ese verbo, proviendo debe ser. Se está proviendo al cuerpo de monómeros de glucosa procedentes del glucógeno muscular. La glucosa de los alimentos no está siendo metabolizada sin tratamiento, ¿eh? Estos son pacientes que no tienen tratamiento. Otras personas que echan mano de estos cuerpos cetónicos para obtener energía, pues son los que llevan dietas keto. Recuerden, hay una dieta que es una restricción de calorías, específicamente que provienen de carbohidratos. Entonces, les prohíben comer pan, postres, todo lo que sepa dulce está prohibido. Leche, por supuesto, ¿no? Y aunque no sepa dulce, pero que tenga carbohidratos, ¿no? Como las pastas, las harinas, etcétera, etcétera. Todo eso está fuera de la dieta keto. Antes, en mis tiempos, la dieta keto le decían la dieta del chicharronero. Estaban permitidos
todos los chicharrones, todas las carnitas, todo lo que fuera de origen animal, pero que no debían comer azúcar. Cualquier cosa, o sea, no solo dulces, sino decía yo, pastas, harinas, panes, galletas, etcétera, los carbohidratos. Y lo que se trataba era de usar sus reservas, pero que quedamos que estas reservas usadas a través de estos metabolitos conocidos como cuerpos cetónicos. Entonces ahora ya saben, ¿cuáles son los cuerpos cetónicos? Gliceraldehído. Bueno, yo ya no les digo con fosfato y eso porque normalmente pues tienen que ser fosforilados para entrar en la siguiente parte, ¿verdad? Pero en términos generales, así coloquialmente hablando, solo les decimos gliceraldehído y dihidroxicetona. Aquí vienen con los átomos de los aniones fosfato porque pues vienen de una fructosa 1,6-bifosfato, ¿verdad? Y esta, sus átomos de carbono, el... Entonces estos ya son triosas, ¿se acuerdan que los carbohidratos con 6 átomos de hexosas y los que tenían 5 eran, y los que tenían 3 eran triosas? Bien, estas triosas son las más importantes. De hecho, yo no he visto que triosas, o sea, más carbohidratos de 3 átomos de carbono que tengan. ¿Estos por qué tienen importancia clínica? Pues porque son los que participan en la glucólisis para el siguiente paso. Miren, aquí lo que se está haciendo, esta enzima llamada fosfato, recuerden, porque estos carbohidratos se llaman triosas, ¿verdad? Fosfato isomerasa. ¿Qué es lo que hace? Pues que la dihidroxiacetona en un gliceraldehído. Pero si se dan cuenta, el número de átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno y fósforo son los mismos entre dihidroxiacetona y gliceraldehído. ¿En dónde está este doble enlace? Vean, en las cetonas, recuerden, el doble enlace estaba siempre en un átomo de carbono que no fuera el 2, el 3, el 4, pero que estuviera en cualquiera menos en los extremos. Y en los aldehídos, siempre el átomo de carbono con el doble enlace va a estar en el extremo. Les vuelvo a recordar, este átomo de carbono se conoce como grupo carbonilo o carbono carbonilo. ¿Por qué es importante saber cuál es el grupo carbonilo? ¿Por qué su ubicación? Pues para saber si es aldehído o es cetona, primero. Luego, porque a partir de ahí empezamos a contar los. Y decíamos de los isómeros, que son las diferentes moléculas, pero con el mismo número de átomos de carbono, hidrógeno, o sea, la misma proporción de los elementos que lo conforman. ¿Por qué sucede esto? Pues porque dihidroxiacetona no puede entrar al siguiente paso. El único que entra es gliceraldehído 3-fosfato. Vamos a convertir a esta isomerización en gliceraldehído 3-fosfato. Y una vez que se convierte en gliceraldehído 3-fosfato, lo diríamos como decimos ahora, ¿no? Por dos, o sea, dos moléculas de gliceraldehído lugar a los siguientes. Bueno, aquí tenemos otra molécula. ¿Se acuerdan que teníamos moléculas que les llamábamos moléculas energéticas? El ATP es una molécula energética. ¿Por qué? Porque da energía para una reacción química. Aquí tenemos otra que se llama nicotinamida. Para aquí dice nicotinamida, sí, así dice. Nicotinamida adenin dinucleótido. Algunos le dicen dinucleótido, amida, adenin, o sea, el orden, ¿verdad? Pero como nosotros lo abreviamos como NAD, por eso lo tenemos que mencionar con ese nombre. Podemos decir NAT, ¿verdad? NAT, así, NAD, NAT. De NAT, uno que tiene hidrógeno y otro que ya no lo tiene, pues le decimos NAT reducido o NAT oxidado. El NAT reducido es el que vemos aquí, que tiene signo de más, ¿verdad? Y aquí el que va a dar la energía no es el átomo de fósforo, sino más bien protón. Recuerde que un hidrógeno, como tal, va a dar estas características energéticas en el
NAD o en la nicotinamida adenina dinucleótido, conocido como NAD. Este también tiene grupos fosfatos, si se dan cuenta, tiene los componentes siguientes, muy parecidos a la única diferencia es que como ¿se acuerdan? Es dinucleótido, pues porque tiene dos, ¿verdad? Vean, aquí tiene otra, tiene un fosfato, otro anión fosfato. Un grupo que se conoce como nicotinamida. Es que aquí dice nicotidamina, aquí está al revés, si se dan cuenta. Aquí dice nicotinamida, es amida, no amina. Aquí hay un error, ¿eh? Los componentes del NAD, que es el adenosín, el nicotinamida y estos átomos de los aniones fosfato, van a ser un compuesto complejo, lo que vamos a ver ahorita cómo libera esta carga anión, perdón, este protón, precisamente para darle estas características de el... Yo les había dicho, ¿verdad? Ahorita vamos a aclarar este punto, porque yo les dije que era el hidrógeno delante. Aquí, ciertamente, lo que está aportando la nicotinamida es un anión fosfato. Y entonces, el gliceraldehído 3-fosfato 1,3-bifosfoglicerato. Un carbohidrato de 3 átomos de carbono, pero ahora tiene un anión fosfato en cada uno de sus extremos. ¿Sí? Es como si dijéramos, es un gliceraldehído, pero con 2 fosfatos. Pero acuérdense, esto es por 2, ¿sí? Porque había 2 gliceraldehído 3-fosfato. Y ese ácido fosfórico proviene de NAT. Bueno, y los iones hidrógeno es lo que yo les decía que más adelante iban a participar para también darle esta parte de ese empujón energético que necesita. Después se va a volver a fosforilar por esta enzima llamada fosfogliceratoquinasa el, esta molécula de bifosfoglicerato. Aquí tenemos versos, si se dan cuenta. Alguien que me quiera decir las 7 diferencias en una reacción como las que vimos al principio, que el ATP proporcionaba aniones fosfato, pero aquí va a ser lo contrario. Si se dan cuenta, en la primera molécula tenemos 1,3-bifosfoglicerato. Vamos a quitar. ¿Ya lo vieron? Nadie. Sigo hablando entonces, porque perdí mucho tiempo y ahora tengo que agilizar. Entonces, el ADP va a atrapar un anión fosfato proveniente del 1,3-bifosfoglicerato, como lo pueden ver, y entonces recupera este anión y se llama otra vez ATP. Reacción como inversa de lo que estuvimos viendo de, de la primera vez donde se fosforiló, que era glucosa, que se pasó a convertir en glucosa 6-fosfato. Cuando se unía un anión fosfato a una molécula de oxígeno, se liberaba un protón, perdón. Y eso es lo que se ve por acá. Las cuentas de qué es lo que estamos gastando, estamos recibiendo, ¿no? Como lo que llamamos el balance energético, pero al 3-fosfoglicerato, que es el que produjimos anteriormente, fosfoglicerato, a través de una enzima fosfolípido, que no es otra cosa que una isomerización. Las reacciones químicas que caracterizan la glucólisis son isomerización, fosforilación, ¿verdad? Bien, porque hubo un momento en que la molécula
en 2. Y aquí que estamos viendo que básicamente la isomerización es la que las moléculas, aquí van a ver lo siguiente. Hay una enzima que se llama enolasa que hace que se liberen oxígeno e hidrógeno del 2-fosfoglicerato, si vieron de dónde provienen, ¿verdad? De por acá, lo cual va a hacer que la molécula quede ya en 2-fosfoglicerato, nomenclatura enol pirú. Así que yo abarque tener este cambio de conformación, porque recuerden que el átomo de carbono siempre debe tener 4 enlaces en su molécula. Vean, aquí tenemos este carbono está unido a un oxígeno, a 2 átomos de hidrógeno, otro carbono. Acá solamente está unido a 2 hidrógenos y a un carbono, pero a un carbono por un doble enlace. Esto no estaba acá. Por eso la enzima se llama enolasa, porque el término eno se refiere precisamente a los hidrocarburos que tienen doble enlace. El sufijo ano significa alcano, el sufijo eno es de los alquenos y el sufijo ino, alquinos, de los que tienen 3 átomos de carbono. Aquí no vamos a hablar de hidrocarburos. Les estoy haciendo el recordatorio para que se acuerden cuál de estos compuestos tiene cuántos átomos, perdón, cuántos enlaces, ¿no? En el átomo de carbono. Y aquí por eso es una enolasa la que participa para convertir al fosfoglicerato en fosfoenol. Sí, que ya el enol viene porque tiene doble enlace en 2 posiciones, un átomo, perdón, una molécula de 3 átomos de carbono, pero con diferentes características. Tiene todavía menos, si se dan cuenta, menos elementos cadena, ¿no? Porque le vamos quitando precisamente por el doble enlace, pudiera ser sustituido por otros. Aquí entonces hay otra nueva parte donde se gana energía, que este fosfoenol piruvato se convierte en esta otra molécula, regresa a tener su estrógeno y se conoce como piruvato. Que queda un átomo de hidrógeno, un protón, que nosotros vamos obteniendo para tener precisamente la energía necesaria. La enzima que aquí participaba se llama piruvato quinasa. El resumen de esta distribución de ATPs, se ganan 4 ATPs en total. Pues vamos a regresar, porque aquí, bueno, no me hice bolas, pero me enredé porque en la primera parte decía algo balance energético, pero lo que yo quiero que entiendan es que hay 2 componentes que van a participar, el NAD y el ATP. El ATP se gana en 2 partes, por eso tenemos 2 ATP. Al principio, de menor pie. Total, se ganan, pues, no se ganan 4 ATP, sino que podríamos hablarlo en términos de moléculas energéticas, porque lo que estamos ganando, pues son estos protones, ATP y 2 de NAD. No son los 4 de ATP, ¿verdad? No es que se ganen como moléculas que van a participar, este piruvato va a participar en el siguiente proceso metabólico, o ciclo de Krebs. En el interior de la célula, que tenemos estos energéticos, famosos ATPs, tenemos por acá NAD o NAD, quedamos que cuando perdía se reducía y cuando los ganaba, se oxidaba, ¿no? Entonces tenemos aquí
y ese final de este proceso de la glucólisis. A continuación viene la descripción de la glucogénesis, pero sería saber qué sigue este piruvato, ¿no? Este piruvato no está contemplado directamente. Vamos a revisar. Aquí está el brinco. A la glucólisis obtenemos piruvato, ¿cierto? Del piruvato, nosotros podemos hacer un proceso inverso, gluconeogénesis, glucosa. ¿Por qué? Porque esto va a ser una forma interna del organismo para proveerse de glucosa cuando no hay una provisión adecuada, ya sea por los alimentos, por la nutrición inadecuada, por las dietas keto, por la diabetes patológicas en las cuales aunque haya glucosa no está disponible y entonces el cuerpo echa a andar de otros mecanismos, glucosa necesaria, pero hace como un regreso, ¿no? De eólica que vimos, pero hagan de cuenta que en reversa, ¿no? Para la glucosa, pero directamente tenemos en el organismo. No vamos a ver ahorita la gluconeogénesis, vamos que vamos a ver solo Ahora les voy a hacer yo preguntas. No les voy a hacer preguntas aquí actualmente, ¿no? Pero sí me gustaría, hay mm, cuando hay este silencio así tan incómodo, no soy tan optimista, ¿no? De decir, todos están callados porque se les preguntó alguna duda, dicen, no, ninguna, todos les quedó súper claro. Pero resulta que muchas veces, la mayoría de las veces, casi el 99.9 de las veces, no queda clara, por supuesto, ni a la mitad. Yo voy hablando apenas de la glucosa y fosfato y ya no supieron de dónde viene qué cosa o qué. Les voy a hacer una aclaración. Esto se los estoy demostrando solo para que vean toda la parte de reacciones químicas que se realizan con la de glucosa, una molécula de glucosa. Ahora imagínense los y echamos a andar para propósitos de estudio de lo que nosotros estamos viendo de introducción a la bioquímica, lo importante sería ver las características. No les voy a pedir que se aprendan los nombres de los productos intermedios ni los nombres de las enzimas generales, como yo les decía. ¿Cuáles son las reacciones químicas que se presentan? Isomerización, fosforilación, viene una parte de enolización, que es cuando se convierte en enol, pero bueno, ese sería ya un poco más, yo les dijera, apréndanse también fosfonol, piruvato. No, no, sí, porque sabemos que la molécula cambia de posición ciertos átomos de hidrógeno y oxígeno y esos isómeros van a tener características diferentes. Otra es la fosforilación, donde tenemos la colocación de átomos de fosfato. ¿De dónde provienen? Pues del ATP. Y el ATP se convierte en ADP. Bien, no les estoy haciendo tan complicada la cosa, ¿no? Porque solo hablamos de glucosa, se convierte en otras sustancias que se isomeriza, se fosforila y también dijimos que se rompe, ¿verdad? La glucosa cuando se convierte en dos triosas, ¿verdad? Esa triosa